mi nombre es Janet, y si me hubieras conocido hace unos años, habrías dicho que era el epítome de una mujer feliz y afortunada. El comienzo fue como un cuento de hadas. Si buscaras boda perfecta en un diccionario, encontrarías nuestros nombres allí. Larry, no puedo creer que nos vayamos a casar hoy. Es todo lo que siempre soñé, le susurré mientras posábamos para las fotos en nuestro lujoso jardín, rodeados de rosas y peonías en flor. Los pétalos parecían sonrojarse en respuesta a nuestra felicidad. Lo sé, Janet. Me haces el hombre más feliz de la tierra, respondió, sus ojos brillaban como si contuvieran los secretos del universo. Larry tenía un don con las palabras, siempre sabía qué decir para hacerme sentir como una reina. Y realmente me sentí como una ese día, luciendo un vestido tan magnífico que hasta Cenicienta estaría celosa. Nuestros invitados eran una mezcla de socialites, magnates de negocios y familiares cercanos, todos vestidos impecablemente, complementando el lujoso entorno. Un pastel de 5 niveles se alzaba en el centro del lugar, adornado con delicadas flores de azúcar que reflejaban las decoraciones florales en vivo. Cadenas de luces colgaban de los árboles, haciendo que la noche fuera mágica mientras bailábamos bajo las estrellas al suave son de una orquesta en vivo. Entonces, ¿cómo se siente ser la señora de Larry?, me preguntó una de mis damas de honor, Sarah, durante la recepción. Sus ojos brillaban de emoción. Siento que estoy viviendo un sueño, Sarah. Mira este lugar, mira a Larry. Todo es perfecto, dije emocionada, mirando a Larry, que conversaba animadamente con algunos colegas. Chica, has ganado la lotería. Un hombre rico, guapo y que te ama, ¿qué más podrías pedir?, se rió Sarah, chocando su copa de champán contra la mía. Absolutamente nada, respondí, convencida de que había alcanzado el pináculo de la felicidad. Lo que no sabía era que era la calma antes de la tormenta. Nuestra planificadora de bodas se superó, todo salió a la perfección. La comida era exquisita, con un menú gourmet de 5 platos que dejó a nuestros invitados elogiándola durante semanas. La banda tocó todas nuestras canciones favoritas y compartimos el beso más apasionado al ser anunciados como marido y mujer. Nuestros votos eran personales y emotivos, reflejando nuestro amor y el futuro que imaginábamos. Larry, hoy me convierto en tu esposa, tu compañera, tu mayor apoyo. Prometo estar a tu lado en cada momento bueno y malo, y construir un hogar lleno de amor, respeto y felicidad, dije, luchando contra las lágrimas de alegría. Y Janet, hoy te tomo como mi compañera en el crimen, mi otra mitad, mi mejor mitad. Prometo amarte, cuidarte y valorarte cada día por el resto de nuestras vidas, respondió, sellando sus votos con un tierno beso. La multitud estalló en aplausos, como aprobando nuestra unión y la vida que estábamos a punto de empezar. Ese día, el mundo estaba en la palma de nuestras manos y nuestro amor se sentía invencible. Las señales de advertencia estaban allí, sutiles pero notables. Simplemente no quería verlas, atrapada en la belleza de mi torre de marfil. Una torre que eventualmente se desmoronaría, convirtiendo mi sueño en una pesadilla interminable. Pero esa es una historia para otro capítulo. En ese momento, la vida era un jardín en flor y yo era una flor en su apogeo, inconsciente de que las estaciones cambian y hasta las flores más hermosas pueden marchitarse. Después de la boda, nos mudamos a una casa espaciosa y moderna con un diseño abierto, ubicada en uno de los barrios más acomodados de la ciudad. El trabajo de Larry era exigente pero lucrativo. Como alto ejecutivo en una empresa de Fortune 500, a menudo se iba de viaje de negocios. Durante esos primeros días, me sumergí en la decoración de nuestro hogar e imaginando la vida que compartiríamos. Cuando Larry estaba en casa, sin embargo, solía perder los estribos, creando una atmósfera cargada de tensión. Al principio, lo atribuí al estrés. Después de todo, era un hombre de negocios con grandes responsabilidades. Fue una reunión terrible, Janet. La audacia de algunas personas, se quejaría Larry, caminando de un lado a otro en nuestro salón como un león enjaulado. Sus fosas nasales se ensanchaban y sus puños se cerraban. Está bien, Larry. Siéntate, relájate. Permíteme prepararte una bebida, sugería, tratando de ser la calma en su tormenta. Y así, la tensión desaparecía y él volvía a ser el encantador hombre con el que me había casado. Siempre sabes cómo mejorar las cosas, decía, con una mirada más dulce. Eran esos momentos de ternura los que me hacían pasar por alto las señales de alarma. Me decía a mí misma que toda relación tenía sus desafíos y que la nuestra era lo suficientemente fuerte como para superarlos.
cuando quedé embarazada, sentí que era una bendición. Larry parecía muy contento, besando mi vientre y hablando como si nuestro hijo no nacido pudiera entenderlo. «Vas a ser un gran niño, ¿me escuchas? Tu madre y yo te daremos todo lo que necesites». Mi embarazo fue una oportunidad para sumergirme aún más en el ámbito doméstico, centrándome en el pequeño ser que estaba por llegar. Pinté el cuarto del bebé, leí todos los libros sobre crianza que pude encontrar y hasta comencé a asistir a clases prenatales. Las ocasionales explosiones de ira de Larry persistieron, pero parecían menos significativas ante la perspectiva de nuestra familia en crecimiento. Oh, eso me decía a mí misma. «Necesitamos lo mejor para nuestro hijo», dijo Larry un día mientras recorríamos una tienda de bebés de lujo. Sus ojos se agrandaron al ver los precios, pero no dudó. «Compra ese cochecito, el que tiene todas las funciones. El dinero no es un problema cuando se trata de nuestra familia». Sin embargo, a medida que mi vientre crecía, la tensión también lo hacía. Larry comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, utilizando su trabajo como excusa para evitar estar en casa. Trataba de convencerme de que solo estaba estresado por la idea de convertirse en padre, pero una vocecita en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Una grieta oculta crecía en la base de nuestra vida aparentemente perfecta. «Larry, has estado llegando muy tarde últimamente». «¿Todo está bien?», pregunté una noche cuando entró por la puerta después de medianoche, luciendo agotado. «Es solo trabajo, Janet. Proyectos de alto riesgo, mucha presión». «No lo entenderías», respondió cortantemente. Sus palabras cortaban el aire como una hoja fría. «Está bien, si tú lo dices», contesté, tragando el nudo que se había formado en mi garganta. Me mantuve ocupada con los quehaceres y los preparativos para el bebé, tratando de ignorar la sensación de que algo más oscuro estaba sucediendo. Fue durante este periodo que la verdadera naturaleza de nuestra relación comenzó a mostrarse, como un espejo que se resquebraja revelando una imagen distorsionada. Aún me aferraba a los recuerdos de nuestra boda y a la promesa de una familia, ignorando las señales de que el hombre con el que me había casado no era el hombre que tenía ante mí. Cada arrebato, cada indiferencia, cada comentario despectivo, eran grietas que presagiaban la desintegración de mi vida, mi familia y mi autoestima. Pero a veces, las mayores catástrofes son aquellas que nunca ves venir, incluso cuando las señales están justo frente a ti. Los meses pasaron, y la inminente llegada de nuestro hijo traía una mezcla de alegría e incertidumbre. Pasaba mis días preparándome para la nueva vida que íbamos a recibir, pero bajo la superficie, estaba atrapada por un creciente sentimiento de temor. Mi mente a menudo se desviaba hacia los frecuentes arrebatos de Larry, sus mordaces comentarios y la agresión apenas oculta. Un día, la despensa quedó vacía. Normalmente, no sería un gran problema, simplemente cuestión de ir a comprar. Pero por alguna razón, la vacuidad de los estantes se sintió como un reflejo del creciente vacío en nuestra relación. Revisé mi bolso, dándome cuenta de que había dejado mi billetera en nuestra habitación, que actualmente era una oficina improvisada para Larry. Sin querer molestarlo, decidí tomar 50 pesos de su billetera que estaba en la encimera de la cocina. Era para comprar comestibles, después de todo. Seguramente lo entendería. Larry regresó a casa esa tarde, y el ambiente era diferente. Podía sentir la tensión en el aire, una tormenta se estaba gestando. Fue a la encimera de la cocina, hojeó su billetera y su rostro se tornó un alarmante tono de rojo. «Janet, ¿tomaste dinero de mi billetera?» Su voz era peligrosamente baja. «Lo hice», admití, aferrándome a la ingenua esperanza de que la honestidad desactivaría la situación. «Necesitaba comprar comida y no quería molestarte mientras trabajabas». Su respuesta fue vehemente. «¿Crees que puedes simplemente tomar dinero de mi billetera como una mendiga?» Sin preguntar. «Necesitaba comprar comida para nosotros». «Pensé que querrías que cuidara de la casa», balbuceé, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Sus ojos se entrecerraron. «No eres más que una limosnera en esta casa». Y luego, antes de que tuviera tiempo de procesar sus palabras, su mano golpeó mi rostro. La fuerza del golpe me desequilibró. Grité al caer al suelo, abrazando mi vientre, sintiendo un dolor agudo y penetrante. Fue como si un interruptor se activara en Larry. Su rostro palideció, dándose cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Marcó rápidamente el 911, gritando al teléfono: «Necesito una ambulancia». Mi esposa se cayó y está embarazada. La ambulancia llegó,
Su sirena sonaba como un grito desgarrador que reflejaba mi propio dolor. Larry se paseaba nerviosamente, murmurando, «Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Los paramédicos me levantaron en una camilla, sus rostros mostraban una preocupación profesional. Mientras me llevaban al hospital, cada bache en el camino enviaba un golpe de dolor a través de mí. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero nada podría prepararme para el aplastante peso de la pérdida que estaba a punto de sufrir. Ya era demasiado tarde. Cuando llegamos al hospital, lo peor ya había sucedido. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos y las vacías disculpas de Larry, tuve un aborto espontáneo. Nuestro hijo no nacido, la vida que estábamos tan ansiosos por recibir en el mundo, se había ido, así de simple. Mientras yacía en la cama del hospital después, me di cuenta, Larry era la raíz de esta inenarrable tragedia. Esto no fue un accidente, fue el resultado de su ira descontrolada, su cruel arrogancia, su completo fracaso como el punto de quiebre había llegado, rompiendo los últimos frágiles hilos que mantenían unido nuestro matrimonio. Desde ese momento, el camino a seguir era una calle sin retorno, y era un camino que recorrería sola, alimentada por un renovado y ardiente deseo de justicia. Unos días después, me dieron de alta del hospital. Cada paso que daba sentía como si caminara sobre fragmentos de vidrio roto, mi corazón y cuerpo irreparablemente dañados. Pero incluso entonces, sabía que tenía que seguir adelante, no podía permitirme quedarme quieta. Larry vino a recogerme con un ramo de flores en sus manos. Verlo hizo que mi estómago se revolviera. Las flores parecían una broma cruel, como si un puñado de pétalos pudiera de alguna manera reparar lo que estaba roto. «Lo siento mucho, Janet», balbuceó Larry mientras me ayudaba a subir al coche. Sus ojos nunca se encontraron con los míos, como si temiera lo que vería. «No», dije, interrumpiéndolo. «Simplemente no». El viaje en coche a casa fue un recorrido por un campo minado psicológico. Cada momento se alargaba más que el anterior, cada esquina y semáforo era un recordatorio de una vida que había descarrilado de manera horrorosa. Al llegar a casa, Larry comenzó a hablar de nuevo, su voz teñida de desesperación. «Janet, sé que la he liado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar remediarlo. ¿Podemos, por favor?». «Quiero el divorcio», interrumpí, las palabras salieron más calmadas de lo que había anticipado. «Y quiero que salgas de esta casa». Parecía como si le hubieran abofeteado. «Janet, por favor, yo». «Ya has hecho suficiente», dije. «Ahora es mi turno de tomar el control». En cuestión de horas, había empacado una bolsa y llamado a un taxi. Destino, la casa de mi madre. No podía soportar otro segundo en el hogar que se había convertido en mi prisión. Mi madre se sorprendió al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver mi estado emocional y físico. «Madre, necesito tu ayuda», empecé, conteniendo las lágrimas mientras relataba los horripilantes eventos que habían sucedido. Ella escuchó, sus ojos se abrieron con cada detalle, sus brazos temblaban pero estaban firmes alrededor de mí. «Saldremos adelante», dijo cuando terminé. «Y él pagará por lo que ha hecho». Aunque abogada de profesión, nunca imaginé que mis habilidades serían empleadas en una batalla tan personal y dolorosa. Pero la vida tiene una forma de burlarse de tus planes. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en libros de derecho, estudios de casos y formularios legales, preparando mi demanda contra Larry. Mamá estuvo a mi lado todo el tiempo, una roca de apoyo emocional. El día que presenté la demanda se sintió como el primer día del resto de mi vida. Cada palabra que escribí, cada documento que entregué, fue un paso alejado de la pesadilla que había vivido y un paso más cerca de la justicia. Larry recibió los papeles unos días después. «No puedo creer que estés haciendo esto», me dijo con desdén cuando me llamó, la audacia de su incredulidad casi me hace reír. «Más te vale creerlo», respondí antes de colgar. No había nada más que decir. Esta era mi liberación, no solo de una relación tóxica, sino de una versión de mí misma que había sido reprimida, degradada y dañada. No estaba simplemente presentando papeles legales, estaba recuperando mi dignidad, mi libertad y mi futuro. Era aterrador, pero a la vez revitalizante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderosa, como si estuviera al mando de mi propia vida. Y cuando hice clic en el último botón enviar de mi demanda, un sentimiento de dura satisfacción me inundó. Larry me había arrebatado algo irreemplazable, y aunque nada podía devolverlo,
al menos podría arrebatarle todo. Esta era mi declaración de independencia, mi punto de no retorno. Y pase lo que pase, estaba lista para la batalla que se avecinaba. El tribunal era imponente, un monolito de piedra y acero que había sido testigo de innumerables dramas humanos. Al entrar por sus puertas, con mi maletín en mano, no podía sacudirme el peso de lo que se avecinaba. Larry ya estaba allí, acompañado de su abogado, luciendo inusualmente reservado. Nuestros ojos se encontraron brevemente, pero desvié la mirada. Ahora era un extraño para mí, un adversario en una batalla que él mismo había incitado. Janet, este es tu último llamado. Aún podemos resolver esto fuera del tribunal. Se me acercó el abogado de Larry, su voz resumaba una falsa simpatía. Podríamos haberlo hecho, dije, mirándolo fijamente, pero ese momento ya pasó. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado de una mezcla de anticipación y tensión. Entró la jueza, una mujer de rostro serio con un aire de solemnidad. Todos nos levantamos y, al sentarme de nuevo, miré a mi alrededor. Había algunas caras conocidas, amigos cercanos, algunos familiares lejanos, pero en su mayoría era una sala llena de extraños, todos esperando ser testigos de la disolución de una vida de la que alguna vez estuve tan segura. El juicio comenzó. El abogado de Larry era bueno, construyendo una narrativa que lo mostraba como un esposo amoroso y cariñoso que había tenido un lapsus momentáneo, una aberración que no debería definir su vida. Cuando me tocó a mí, mi abogada, en realidad, una amiga cercana de la Facultad de Derecho, presentó los hechos, pero, más importante aún, me humanizó, desplazando el foco del lapsus momentáneo de Larry al irrevocable daño y sufrimiento que me había causado. Señoras y señores del jurado, no estamos aquí para examinar un lapsus momentáneo. Estamos aquí porque la vida de una mujer fue arruinada y se perdió un hijo, dijo, su voz teñida de un sutil pero palpable enfado. Luego llegaron los testimonios, un desfile de testigos narrando su percepción de nuestra vida. Amigos, vecinos, incluso los paramédicos que me habían llevado al hospital, todos ellos dibujaron una imagen consistente. Larry era agresivo y dominante. Yo había vivido bajo un tácito régimen de miedo. Me paré en el estrado y, bajo juramento, conté mi historia. Sin embargo, tomé una decisión calculada, alteré ligeramente los registros médicos, enfatizando la correlación directa entre la violencia de Larry y la pérdida de nuestro hijo no nacido. Era una jugada arriesgada, pero la situación era crítica y necesitaba cada ventaja que pudiera obtener. ¿Está diciendo que las acciones del acusado llevaron directamente a su aborto espontáneo?, preguntó el fiscal. Absolutamente, respondí, mi voz firme. Los informes médicos y el momento del incidente lo dejan claro. La cara de Larry se tornó un profundo tono de rojo, pero estaba indefenso, sus acciones pasadas lo habían llevado a este indeseable presente. Después de los alegatos finales, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue agonizante, cada tic-tac del reloj amplificaba la gravedad del veredicto inminente. Finalmente, regresaron. La sala se silenció en expectación mientras el portavoz se levantaba para leer el veredicto. Encontramos al acusado, Larry, culpable de infligir daño corporal particularmente grave y angustia emocional. Un suspiro colectivo llenó la sala. La cara de Larry se retorcía en incredulidad, mientras una ola de alivio me envolvía. La jueza dictaminó a mi favor la división de sus bienes, la mitad de los cuales me serían otorgados, y lo condenó a prisión. Al salir de la sala, la victoria se sintió agridulce. Si bien se hizo justicia, vino al costo de una vida, una familia, un futuro que nunca sería. Sin embargo, al alejarme de ese capítulo de mi vida, sentí enderezarse mi espalda y mi paso se aligeró. Larry me había arrebatado algo precioso, pero a cambio, yo le había arrebatado todo. Era la única forma de justicia que ahora tenía sentido para mí, un frío pero necesario final para una trágica historia. Mi batalla legal había terminado, pero mi viaje personal hacia la sanación apenas comenzaba. Y esta vez, recorrería ese camino en mis propios términos. El sol brillaba más que de costumbre el día que salí del tribunal. Las nubes que habían oscurecido mi vida durante tanto tiempo parecían haberse dispersado, como en deferencia a la justicia que se había servido. Pero incluso con esta nueva claridad, sabía que había un largo camino por delante, lleno de sus propios desafíos y pruebas. La vindicación a ojos de la ley era una cosa, la vindicación personal era otra batalla, más intrincada. Regresé a la casa de mi madre, donde ella había preparado un pequeño almuerzo de celebración.
Era un asunto simple, solo nosotras dos, pero en esa simplicidad yacía la belleza del amor y apoyo incondicionales. Janet, estoy muy orgullosa de ti, dijo mi madre mientras nos sentábamos a comer. Es difícil defenderse, especialmente contra alguien que alguna vez amaste. Tenía que hacerse, mamá, respondí, mi voz teñida de alivio y tristeza. Si no por mí, por el niño no nacido que nunca tendrá la oportunidad de ver el mundo. Unos días después del juicio, recibí una llamada de la hermana de Larry, Emily. Habíamos sido cercanas alguna vez, y los eventos ocurridos habían tensado nuestra relación. Janet, solo quería decir que, lamento lo que mi hermano te hizo, balbuceó Emily, su voz teñida de verdadera tristeza. Sé que lo siento no cambia nada, pero tenía que decirlo. Gracias, Emily, respondí, haciendo una pausa para encontrar las palabras adecuadas. Aprecio tu compasión. Pero este es un camino que Larry eligió para él. Lo entiendo, dijo antes de colgar. Fue una conversación breve, pero que cerró un capítulo pendiente, permitiéndome avanzar sin la carga de los que pasaría si y los podría haber sido. En las semanas siguientes, comencé a rearmar mi vida. Reactivé mi licencia de abogada y comencé a aceptar casos nuevamente. Me mudé a un nuevo apartamento, más pequeño que la casa que había compartido con Mary, pero infinitamente más pacífico. Cada caja que desempaqué, cada cuadro que colgué en la pared. Mi nombre es Kate, y he sido oficial de policía durante más de una década. La comisaría era mi hogar, mis colegas eran mi familia y la incansable búsqueda de justicia era mi propósito. La vida era sencilla hasta que conocí a Michael. Era todo lo que no sabía que buscaba, encantador, amable y tremendamente comprensivo con mi exigente carrera. Nuestro primer encuentro fue, sin duda, inusual. Fue en un evento benéfico para la policía local. Estaba de uniforme, representando a nuestro departamento. Disculpe, oficial, se acercó con una sonrisa confiada. ¿Podría contarme más sobre lo que hace? Siempre me ha fascinado la ley y el orden. Su genuino interés me sorprendió. En serio. La mayoría solo pregunta si alguna vez he disparado a alguien, respondí, medio en broma. Él rió. No, me interesa el verdadero trabajo que haces. Lo que realmente importa. Hablamos durante horas esa noche, sobre todo, desde el trabajo policial hasta nuestras películas favoritas. No se sintió intimidado por mi trabajo y su curiosidad no me desagradó. Fue una conexión que ninguno de los dos esperaba. Michael me presentó a su madre, Marta, pocos meses después de que comenzáramos nuestra relación. Desde el primer encuentro, pude notar que ella no aprobaba mi presencia. ¿Eres oficial de policía, querida?, preguntó con condescendencia. Es un trabajo bastante peligroso para una joven. Es mi pasión, señora, respondí tratando de mantener la cortesía. Interesante, dijo, mirándome fijamente. Espero que no pongas a mi hijo en peligro. Madre, el trabajo de Kate es algo de lo que estar orgulloso, intervino Michael, sintiendo la tensión. Ella está haciendo una verdadera diferencia. A pesar de las reservas de Marta, Michael y yo nos enamoramos profundamente. Éramos un equipo, y nada parecía interponerse en nuestro camino. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la actitud inicial de Marta fue una señal de lo que vendría. Su antipatía hacia mí no era un juicio pasajero, sino un resentimiento profundo que más tarde convertiría mi vida en una auténtica pesadilla. Planeamos nuestra boda con emoción, eligiendo el lugar perfecto, las flores más hermosas e invitando a todos nuestros amigos y familiares. Pero en mi mente, la mirada fría de Marta persistía. Lo descarté como simples nervios, sin darme cuenta de que la boda solo era el comienzo de un oscuro capítulo en mi vida. Michael y yo estábamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos pondría a prueba de formas que nunca anticipamos. La lujosa boda, el amor que compartíamos, todo estaba a punto de ser eclipsado por un secreto que sacudiría nuestra base. En esta lucha, mi experiencia como oficial de policía sería invaluable, pero también expondría las grietas en nuestra relación que nunca supe que existían. Pero todo eso aún estaba por delante, esperando revelarse en el día que pensé que sería el más feliz de mi vida. Finalmente, el día había llegado. Después de meses de planificación, era hora de que Michael y yo intercambiáramos nuestros votos. La emoción en el aire era palpable, pero también lo era la tensión. Mi uniforme fue reemplazado por un hermoso vestido blanco, pero mis instintos como oficial de policía nunca me abandonaron. Podía sentir que algo no iba bien, aunque no podía identificar qué era.
La iglesia estaba decorada con delicadas rosas blancas, y el suave resplandor de las velas creaba una atmósfera mágica. Todos nuestros amigos y familiares estaban allí, radiantes de alegría, pero los ojos de Marta eran como el hielo. «Kate, te ves impresionante», exclamó mi mejor amiga y compañera oficial, Sara, mientras me ayudaba con mi velo. «Gracias, Sara. Solo desearía poder desprenderme de este extraño sentimiento sobre Marta», confesé. «No dejes que ella arruine tu día. Concéntrate en Michael y en el amor que ambos comparten», me tranquilizó. La ceremonia fue impresionante. Michael lucía elegante, y al intercambiar nuestros votos, pude ver el amor en sus ojos. «Prometo estar a tu lado, apoyarte y amarte incondicionalmente», declaró Michael, su voz llena de emoción. «Prometo ser tu compañera en todo, enfrentar desafíos juntos y amarte con todo mi corazón», respondí, las lágrimas llenaban mis ojos. Sellamos nuestras promesas con un beso, y la congregación estalló en vítores. Pero el aplauso de Marta fue débil, su sonrisa forzada. Pude verla susurrando al oído de la hermana de Michael, pero traté de ignorarlo. En la recepción, la tensión se volvió insoportable. Los invitados estaban bailando y divirtiéndose, pero la presencia de Marta era abrumadora. Decidí confrontarla. «Marta, ¿todo está bien? Pareces incómoda», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me miró de arriba abajo, sus labios se curvaron con desdén. «Oh, estoy bien, querida. Solo me pregunto qué ve mi hijo en una oficial de policía como tú». Me sorprendió su franqueza, pero logré responder: «Amo a tu hijo, Marta, y él me ama a mí. Eso es todo lo que importa». «¿De verdad?», replicó con desdén. «Solo espero que no lo arrastres a tu peligroso mundo». «Madre, basta», intervino Michael con firmeza. «El trabajo de Kate es algo de lo que estar orgulloso, no algo para despreciar». Marta simplemente bufó y se alejó, dejándonos a ambos atónitos. El resto de la noche pasó como un susurro. Los brindis, el baile, incluso cortar el pastel, todo se vio ensombrecido por la fría actitud de Marta. Michael intentó levantar mi ánimo, pero no pude deshacerme del sentimiento de que nuestro matrimonio había comenzado con el pie izquierdo. Esa noche, mientras partíamos hacia nuestra luna de miel, miré atrás al hermoso lugar, y todo lo que pude ver fueron los fríos ojos de Marta, llenos de desaprobación. La mujer que ahora era mi suegra había dejado claros sus sentimientos, y sabía que nuestro futuro juntos sería todo menos tranquilo. Nuestra boda debía ser el comienzo de nuestro felices para siempre, pero en su lugar había sembrado las semillas de una batalla que nunca esperé luchar. Una batalla que pondría a prueba mi amor, mi integridad y mi fuerza como oficial de policía. Una batalla que apenas había comenzado. Mudarse con Marta fue una decisión nacida por necesidad, no por deseo. El padre de Michael había fallecido hace unos años, y él sentía la obligación de cuidar a su madre. Pero desde el primer día, me di cuenta de que vivir bajo el mismo techo que Marta iba a ser todo menos fácil. La casa en sí era hermosa, llena de recuerdos de la infancia de Michael. Pero esos recuerdos estaban ensombrecidos por la dominante presencia de Marta. Ella tenía una forma de hacer que todo girara en torno a ella, convirtiendo incluso las tareas más triviales en un campo de batalla. «Kate, ¿por qué está la casa tan desordenada?». «Limpia», gritaría temprano en la mañana, sacándome del sueño. «Hago lo mejor que puedo, Marta. Michael y yo trabajamos ambos y no podemos estar aquí todo el tiempo», respondería, tratando de mantener la calma. «Eso no es excusa. Esta casa siempre estuvo impecable cuando mi esposo estaba vivo», replicaría, sus ojos llenos de reproche. La situación se intensificó rápidamente. Las demandas de Marta se volvieron más irrazonables, su crítica más mordaz. Mi entrenamiento policial me había preparado para delincuentes, pero nada podría haberme preparado para el implacable ataque de Marta. «¿Qué es esto, Kate? ¿Una cena de microondas? Mi hijo merece algo mejor», se quejaría, tirando la comida a la basura. «Marta, acabo de trabajar un turno de 12 horas. Estoy haciendo lo mejor que puedo», discutiría, perdiendo la paciencia. «¿Llamas a esto lo mejor? Patético», diría, saliendo de la habitación enfurecida. Michael intentó intervenir, defenderme, pero sus intentos fueron en vano. Su amor por su madre nublaba su juicio, y a menudo terminaba atrapado en medio del fuego cruzado. «Madre, por favor, seamos razonables. Kate está haciendo mucho por esta familia. Debes apreciar sus esfuerzos», suplicaría. «La apreciaré cuando empiece a comportarse como una verdadera esposa», respondería Marta con desdén. Nuestro matrimonio, una vez lleno de amor y comprensión,
se desmoronaba lentamente bajo la constante presión de Marta. Empezamos a discutir, no sobre nosotros, sino sobre ella. Marta se convirtió en la tercera persona invisible en nuestra relación, una brecha que nos separaba. Los días se convirtieron en una pesadilla, un ciclo interminable de demandas, discusiones y lágrimas. Mi fortaleza como oficial de policía parecía inútil frente a la manipulación emocional de Marta. Tenía una forma de hacerme sentir pequeña, inadecuada e insignificante. Aún así, perseveré. Amaba a Michael y quería que nuestro matrimonio funcionara. Pero la tensión estaba afectando a ambos. Nuestro hogar, una vez un refugio, se había convertido en un campo de batalla. A medida que pasaban las semanas, sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, caminando con cuidado, temiendo constantemente el próximo estallido de Marta. Necesitaba tomar control, defenderme y contraatacar. Pero la batalla más grande todavía estaba por venir, un descubrimiento que daría vuelta a mi mundo y me llevaría por un camino que nunca esperé recorrer. Vivir con Marta era solo el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre familia, amor y justicia. Era oficial de policía, entrenada para enfrentar peligros y adversidades. Pero nada en mi carrera me había preparado para la batalla dentro de mi propio hogar. Una batalla que estaba a punto de dar un giro oscuro e inesperado. Era un día como cualquier otro en la casa de Marta, tenso, agotador y lleno de una lista interminable de tareas. Michael estaba trabajando y yo limpiaba después de otra de las diatribas de Marta. Te saltaste un lugar, Kate diría señalando una marca apenas visible en el suelo. Realmente estás perdiendo tu toque. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Marta, respondería con los dientes apretados perdiendo la paciencia. Tu mejor esfuerzo no es suficiente, replicaría, su voz cargada de desprecio. Fue mientras limpiaba la cocina, en un armario que Marta siempre mantenía cerrado, que me topé con algo que hizo que mi corazón se detuviera. Accidentalmente volqué un frasco y detrás de él, oculto a la vista, había un pequeño paquete envuelto en plástico. Movida por la curiosidad, mi instinto de oficial de policía se activó. Desenvolví cuidadosamente el paquete y encontré drogas, una cantidad sustancial. Mi sangre se heló. ¿Qué tienes ahí, querida? Sonó la voz de Marta detrás de mí, con un matiz de pánico. Marta, ¿qué es esto? ¿Por qué hay drogas en tu armario? Exigí, mostrando el paquete. Eso no es asunto tuyo, metiche, exclamó, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Cómo te atreves a husmear en mi casa? Tu casa. Ambos vivimos aquí. Y tener drogas en la casa es asunto de todos, replicé, sintiendo la ira dentro de mí. No entiendes y nunca lo harás. Eres una decepción para esta familia por ser oficial de policía. Deberías abandonar esta casa y nunca regresar, gritó Marta, su voz llena de veneno. Quedé atónita, sus palabras me llegaron al alma. La realización de que la mujer a la que había intentado agradar tanto escondía un secreto tan terrible era demasiado. Marta, no puedo ignorar esto. Tengo que denunciarlo, dije con la voz temblorosa. Adelante. Destruye nuestra familia. Ya te llevaste a mi hijo. ¿Por qué no destruir todo lo demás? Gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Mis manos temblaban cuando llamé a Michael y le conté lo que había encontrado. Estaba tan sorprendido como yo, pero me apoyó. Kate, tienes que hacer lo correcto. No podemos ignorar esto. Es doloroso, pero debemos enfrentarlo, dijo, su voz llena de angustia. Esa noche, informé del descubrimiento a mi comisaría. Las ruedas de la justicia comenzaron a girar, y supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El descubrimiento de las drogas fue más que una traición, fue una declaración de guerra. Marta había trazado una línea en la arena y no tenía más remedio que cruzarla. Nuestro hogar ya no era un campo de batalla, era una zona de guerra. Una guerra entre familia y deber, amor y justicia. Una guerra que estaba a punto de alcanzar su punto de inflexión. Ya no era solo una nuera atrapada en una disputa familiar, era una oficial de policía, jurada para hacer cumplir la ley. Una ley que había sido quebrantada por la misma persona a la que había intentado agradar tanto. La tormenta había estado gestándose durante mucho tiempo, y ahora estaba a punto de estallar. La batalla con Marta estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. La venganza es una palabra que nunca había resonado en mí. Como oficial de policía, mi trabajo era proteger y servir, defender la ley sin prejuicios personales. Pero la traición de Marta había trastornado mi mundo. No era solo un delito contra la ley, era un ataque personal. Sus constantes menosprecios,
Sus secretos ocultos y su odio infundado me habían llevado a un lugar en el que nunca pensé que estaría. Un lugar donde justicia y venganza se entrelazaban. Después de reportar el descubrimiento a mis superiores, se inició una investigación. Mis colegas eran solidarios pero cautelosos, comprendiendo la complejidad de procesar a un miembro de la familia. ¿Estás segura de esto, Kate? Esto podría complicarse, advirtió mi compañero James. Lo sé, pero no puedo ignorarlo. Esto es más que solo Marta. Es sobre lo que es correcto, respondí con determinación en mi voz. Finalmente, el día llegó cuando la policía vino a nuestra casa. La mirada en el rostro de Marta cuando la esposaron fue una mezcla de shock y desafío. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de acusación. Has destruido esta familia, Kate. Espero que estés contenta, escupió, veneno en su voz. Hice lo que tenía que hacer, respondí en voz baja, con el corazón pesado. El juicio fue un proceso largo y agonizante. Cada día, estaba dividida entre los principios que había jurado defender como oficial de policía, y el dolor que estaba causando a mi familia. El ambiente en el tribunal era tenso, con los fríos ojos de Marta constantemente fijos en mí, su mirada llena de acusación. La fiscalía presentó las pruebas de manera metódica, detallando la cantidad de drogas encontradas en posesión de Marta y las circunstancias de su descubrimiento. Oficial Kate Thompson, ¿podría describir el día en que encontró las sustancias ilegales en el armario de la señora Marta Thompson? Preguntó el fiscal, con voz firme. Estaba limpiando la cocina y me topé con las drogas escondidas detrás de un frasco, respondí tratando de mantener la calma. Sabía lo que era y sabía que tenía que denunciarlo. ¿Cómo reaccionó la señora Thompson cuando la confrontó? Continuó. Estaba enojada y me dijo que no era asunto mío. Me gritó, me dijo que era una decepción y me pidió que abandonara la casa, relaté, las lágrimas asomando en mis ojos. El abogado defensor fue implacable en el contrainterrogatorio, tergiversando mis palabras, tratando de presentarme como una nuera vengativa. ¿No es verdad, oficial Thompson, que nunca se llevó bien con la señora Thompson? ¿Que tenía un motivo para incriminarla? Preguntó, insinuando con su voz. No, eso no es verdad. Intenté llevarme bien con ella. Encontré las drogas por accidente, no por malicia, protesté, alzando la voz. Protesto, su señoría. Está sugestionando a la testigo, intervino el fiscal. Protesta denegada. Continúe, dijo el juez, con semblante serio. El juicio continuó, con testigos y expertos testificando, cada día convirtiéndose en un borrón de jerga legal y tormento emocional. Michael fue llamado al estrado y su testimonio fue desgarrador. Señor Thompson, ¿cómo describiría la relación de su madre con su esposa? Preguntó el abogado defensor con voz suave. Era difícil. Mi madre nunca aceptó a Kate. Pero eso no significa que sea culpable de este delito, respondió Michael, con la voz quebrada. ¿Alguna vez fue testigo de fricciones entre ellas? ¿De discusiones? Continuó la defensa. Sí, discutieron, pero eso no hace que mi esposa sea una mentirosa. Es una honorable oficial de policía, y hizo lo que creía que era correcto, dijo Michael con convicción en su voz. Los argumentos finales fueron apasionados, ambos lados exponiendo sus argumentos. El jurado deliberó y la espera fue exasperante. El miedo a que Marta fuera absuelta pesaba mucho sobre mí. Finalmente, llegó el veredicto. Culpable. El rostro de Marta estaba pálido mientras el juez dictaba la sentencia. Señora Thompson, ha sido declarada culpable de posesión con intención de distribuir. Por lo tanto, es condenada a 1 año de prisión, declaró con voz firme. Al caer el martillo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero el costo había sido alto. Mi matrimonio estaba tensionado, mi confianza en la familia destrozada. Espero que ahora estés contenta, susurró Marta mientras la llevaban esposada, sus ojos llenos de odio. Hice lo que tenía que hacer, respondí en voz baja, con el corazón pesado. El juicio había terminado, pero las cicatrices que dejó eran profundas y duraderas. El camino hacia la curación era largo e incierto, y sabía que el camino a seguir estaría lleno de desafíos. Pero también sabía que había hecho lo correcto, y ese conocimiento era un faro de esperanza en la oscuridad. Era un recordatorio de que la justicia, por dolorosa que fuera, era un valor por el que valía la pena luchar. La mañana de mi boda amaneció clara y brillante, un cielo azul perfecto que se extendía interminablemente arriba. Debería haberme sentido como la mujer más feliz del mundo,
pero mientras me deslizaba en mi vestido, un susurro de inquietud se mecía en la habitación como una brisa desviada. Lo ignoré, atribuyéndolo a los nervios habituales previos a la boda. La iglesia estaba adornada con flores, un pasillo fragante dispuesto ante mí. Nuestros amigos y familiares se giraron para mirar mientras caminaba hacia mi futuro. Él estaba allí, mi futuro esposo, con su postura habitualmente segura ligeramente marchita. Nuestras miradas se encontraron y, en lugar de calidez, detecté un destello de algo más. ¿Era reluctancia? Mientras el sacerdote comenzaba, con su voz de barítono tranquilizadora, escuché las palabras que había soñado desde que era una niña. Pero el sueño se sintió contaminado mientras observaba su rostro contorsionarse ligeramente, como si el voto que estaba a punto de hacerse estuviera amargando en su lengua. ¿Aceptas, Judy, a este hombre como tu legítimo esposo?, preguntó el sacerdote. Si acepto, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Llegó su turno, y el silencio se extendió un latido demasiado largo. Si acepto, dijo finalmente, pero sonó como una pregunta suspendida en el aire, sin resolver. Después de la ceremonia, mientras estábamos en la limusina, los confines del automóvil se sentían como un capullo, separándonos de las celebraciones afuera. Busqué su mano, buscando algo de consuelo, alguna señal de que todo estaba como debería ser. ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz cargada de preocupación. Me miró, sus ojos eran un laberinto que no podía navegar. Solo estoy preocupado, murmuró, las palabras parecían atascarse en su garganta. Preocupado porque, insistí, necesitando entender. Por hacerte feliz, Judy, dijo, apartando la mirada para mirar por la ventana. Todo esto es tan nuevo. Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero quedaron entre nosotros, un velo de duda que no podía sacudir. Quería creerle, achacarlo a la gravedad del día, pero un pequeño pensamiento insidioso se coló en mi mente. ¿Realmente quería esto? El resto del viaje transcurrió en silencio, un abismo que se ensanchaba con cada milla que pasaba. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, crucé el umbral con el corazón cargado de preguntas. ¿Era esto solo un comienzo o el inicio de un final que aún no podía ver? Los primeros días de nuestro matrimonio fueron como vivir en el resplandor de un amanecer esperado durante mucho tiempo. Vertí amor en cada rincón del bungalow, esperando convertirlo en un santuario para ambos. Mi trabajo de marketing era más exigente que nunca, pero volver a casa con él hacía que las largas horas valieran la pena. O eso creía. Había comenzado un nuevo trabajo en una oficina en el centro, pero desde el principio la adaptación parecía equivocada. Su entusiasmo disminuyó tan rápidamente como se desvaneció la novedad, y pronto entraba por la puerta cada noche con los hombros encorvados y un ceño fruncido. La cena está casi lista, le gritaba, tratando de inyectar alegría a mi voz mientras el aroma de pollo asado llenaba el aire. No tengo hambre, respondía, un estribillo estándar que empezó a resonar por los pasillos, dejando un silencio que no podía llenar. ¿Por qué no te sientas? Cuéntame sobre tu día, sugería, buscando un puente hacia su isla aislada. Fue solo otro día, Judy. La misma tontería de siempre, nada que valga la pena mencionar, desestimaba, sus palabras eran desdeñosas, sus ojos evitando los míos. En los fines de semana, cuando la casa debería haber sido nuestro refugio, su madre llegaba sin previo aviso, su presencia una nube opresiva que sofocaba la luz que intentaba mantener con tanto esfuerzo. Era como una maestra de la manipulación, sus críticas veladas como preocupación. Judy, querida, ¿no crees que una esposa debería estar más tiempo en casa? Un hombre necesita a su cónyuge, no una casa vacía, decía, su voz goteando con dulzura falsa mientras preparaba té en la cocina. Estoy haciendo lo mejor que puedo, trabajando para mantenernos, respondía, manteniendo mi tono ecuánime, con la espalda girada para ocultar la frustración. Y, sin embargo, parece que tu mejor esfuerzo no es del todo suficiente, ¿verdad?, replicaba, sus ojos escudriñando la habitación, buscando cualquier imperfección para señalar. Las conversaciones con ella eran como navegar por un campo de minas, cada paso necesitaba ser calculado, cada palabra medida. Pero incluso mientras esquivaba y desviaba, podía ver el efecto que tenía en él. Parecía encogerse bajo su escrutinio, su autoestima ya frágil desmoronándose como pan seco. A pesar de la creciente tensión, seguía ahorrando diligentemente, la caja de seguridad, mi voto silencioso a un futuro que aún esperaba salvar. Era mi acto oculto de fe, uno que no estaba listo para compartir, ni siquiera con él, especialmente no con su madre acechando como un buitre sobre nuestras vidas.
A medida que pasaban los meses, la casa comenzó a sentirse más como un escenario para una obra en la que nunca audicioné y menos como el hogar que había imaginado. Me di cuenta entonces de que construir un hogar no era solo cuestión de amor, se trataba del calor devuelto, las esperanzas compartidas y los sueños nutridos juntos. Sin ellos, incluso las paredes más robustas podían sentirse como papel, y los ecos de un matrimonio no del todo completo resonarían en ellas, una melodía inquietante de la que estaba empezando a cansarme de bailar sola. El cambio en él era como la lenta invasión de sombras crepusculares, sutil al principio, luego abarcadora. El hombre con el que me casé, alguna vez rebosante de aspiraciones, empezó a desentrañarse hilo a hilo. El trabajo de oficina que había conseguido con tanta esperanza se convirtió en su prisión, eventualmente, lo despidieron. Lo llamaron reducción de personal, pero pude ver el alivio en sus ojos, un hombre liberado pero sin rumbo. Al principio, las bebidas eran pocas, una cerveza para ahogar el dolor del fracaso, un whisky para calentar un ego magullado. Pero las pocas se convirtieron en muchas, y las muchas se convirtieron en una compañía constante. Las botellas chocaban en la noche, el bote de reciclaje testigo de su nueva ocupación. La cena está lista, gritaba, ya que me había acostumbrado a preparar comidas que a menudo quedaban frías e intocadas. Un momento, respondía, el sonido de hielo contra el vidrio marcaba sus palabras. Pasaban horas, y él permanecía en su silla, una figura solitaria iluminada por la parpadeante televisión. Una noche, lo encontré en el porche, una botella balanceándose en sus dedos. «Sabes, esto no es lo que yo quería», dije suavemente, sentándome a su lado, la brisa vespertina llevando el peso de mis palabras. Se giró para mirarme, sus ojos enrojecidos y vacíos. «Tampoco es lo que yo quería, Judy», balbuceó, su voz cargada de algo que no podía entender del todo. «Pero es todo para lo que sirvo ahora, ¿no es cierto?» «Eso no es verdad», protesté, alcanzándolo, pero se apartó. «Sí lo es», insistió. «Soy un fracaso, Judy». «¿No lo puedes ver?» «No soy nada». La autodesprecio en su voz era un abismo que no podía cruzar, por mucho que quisiera. Lo observé levantar la botella a sus labios nuevamente, una rendición silenciosa a sus demonios internos. «Busquemos ayuda», insté, mi corazón doliendo por el hombre que una vez fue y el hombre que aún podía ser. «No necesito ayuda. Necesito olvidar», replicó, poniéndose de pie abruptamente, su silueta tambaleándose contra el cielo sin estrellas. A medida que las noches se alargaban y las botellas se acumulaban, nuestro hogar se convirtió en un mausoleo de la vida que se suponía íbamos a llevar. La risa y los sueños que compartimos fueron reemplazados por el tintineo fantasmal del vidrio y el agrio aroma de los licores. Vivía con un espectro, una sombra del hombre que amaba, que ahogaba sus penas vaso tras vaso, perdido en el mar de su propia desesperación para ver el salvavidas que le arrojaba desesperadamente. La base de nuestro matrimonio comenzaba a parecerse a las botellas vacías que llenaban nuestra casa, hueca y desechada. Su consumo de alcohol se había convertido en una marea implacable, cada ola golpeando con más fuerza y dejando más escombros a su paso. Mantuve la casa a flote, sacando el agua incansablemente, aferrándome a la esperanza de que aún pudiéramos navegar hacia costas más seguras. Luego llegó la noche que cambió la marea de manera irreversible. Era tarde, la luna colgaba como un ojo vigilante mientras regresaba de otro día agotador. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que se siente pesado, cargado de palabras no dichas y suspiros no gastados. «Mark», llamé, mi voz resonando en las paredes. No hubo respuesta, solo el crujir de la casa acomodándose, como si también llevara el peso de nuestras vidas fracturadas. Lo encontré en nuestra habitación, sentado en el suelo, la caja de seguridad forzada abierta a su lado, su contenido derramado como secretos a la luz. Mi corazón se apretó, una mezcla de traición y furia anudándose en mi pecho. «¿Qué es esto, Judy?», exigió, sus palabras entrecortadas pero afiladas, sosteniendo un fajo de dinero que había sido guardado para nuestro futuro, un futuro que se veía más sombrío por segundo. Respiré profundamente, tranquilizando mis nervios. «Es nuestro colchón de seguridad, Mark. Para emergencias, para nuestro hijo», dije, cada palabra impregnada de una esperanza que se estaba desvaneciendo. «¿Un hijo?», se burló, arrojando el dinero sobre la cama. «¿Realmente crees que somos aptos para ser padres en este lío?». Me estremecí, la verdad en sus palabras como una bofetada. «Lo estaba guardando para nosotros, para algo mejor», intenté explicar, pero él no estaba escuchando.
¿Por qué no me lo dijiste?, acusó, su mirada acusadora, como si yo fuera la que hubiera destrozado nuestros votos. Porque ya no puedo confiar en ti, Mark, grité, rompiendo el dique. No con esto, no con nada. Estás borracho más a menudo que no, simplemente no puedo. Se levantó inestablemente, la ira en sus ojos reflejando la mía. Soy tu esposo. Si no puedes confiar en mí, ¿en quién puedes confiar? No lo sé, susurré, la confesión como un fragmento de vidrio en mi corazón. Esa noche, la cama que compartíamos estaba más fría que nunca, el espacio entre nosotros un abismo lleno de confianza rota y sueños destrozados. La caja de seguridad, un símbolo de esperanza, ahora yacía al descubierto, un recordatorio burlón de un futuro que quizás nunca sería. Y mientras escuchaba el ritmo de su respiración, profunda y constante en el sueño, me preguntaba si el hombre con el que me casé era solo otro sueño del... La aurora rompió con un brillo despiadado esa mañana, filtrándose a través de las cortinas y arrojando un resplandor crítico sobre los restos de la tormenta de la noche anterior. La cama estaba fría a mi lado, la marca de su cuerpo un recordatorio crudo de la brecha que se había ensanchado en una boca abierta. Estiré mi mano por las sábanas, la tela fría e inhóspita. El vacío de la casa resonaba en mí, un eco hueco que parecía burlarse del vacío en mi pecho. Mis pies encontraron el suelo y me dirigí a través del silencio hacia la cocina, el corazón de nuestro hogar ahora desprovisto de su pulso. Fue entonces cuando lo vi. El espacio donde solía estar la caja de seguridad estaba sorprendentemente vacío, un cuadro limpio en el polvo donde había descansado, sin ser molestado hasta la noche anterior. Un frío me recorrió, más frío que las baldosas de piedra bajo mis pies. Y allí, en medio del caos de mis pensamientos, estaban los papeles de divorcio. Estaban doblados con cuidado, la nitidez de los bordes en marcado contraste con la agitación que bullía dentro de mí. Su caligrafía adornaba la hoja superior, un mensaje que era a la vez un adiós y un insulto final. Judy, leí en voz alta, mi voz extraña en mis oídos, no puedo vivir así más. No lo haré. La habitación giraba mientras me agarraba al borde de la mesa en busca de apoyo. Esta era su respuesta, entonces, una huida en la noche, un robo, una ruptura de nuestros lazos con la frialdad eficiente de una cuchilla. Recogí los papeles, la textura del papel áspera bajo mis dedos. Los desplegué, extendiéndolos ante mí como un mapa de una tierra que ya no reconocía. ¿Por qué? La pregunta escapó de mis labios, una sola palabra que llevaba el peso de 1000 momentos, 1.000.000 de fragmentos de una vida que pensé que estábamos construyendo. Estás mejor sin mí. Su voz, un susurro fantasmal del pasado, resonaba en mi mente. Era algo que había dicho antes, en uno de sus raros momentos de claridad ebria. Respiré profundamente, el aire agudo en mis pulmones. No, respondí al fantasma de él, suponía que íbamos a ser mejores juntos. La pluma era pesada en mi mano, un arma y una llave al mismo tiempo. Con cada trazo de mi nombre en los papeles, sentí que un pedazo del dolor se alzaba, un desenredo del nudo que se había estado apretando alrededor de mi corazón. El divorcio no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El cuándo había llegado con la salida del sol, con la ausencia marcada del hombre al que me había comprometido estar junto en la salud y en la enfermedad. La enfermedad había llegado y la salud había huido, y yo me quedé sola de pie. La policía. Necesitaba llamar a la policía. La traición no era solo emocional sino ahora también criminal. Alcancé el teléfono, los números una letanía de finalidad, el final de un acto en la trágica obra de nuestro matrimonio. La llamada fue breve, mi informe sucinto. Mi esposo me ha robado, dije, mi voz firme, traicionando el temblor que amenazaba con consumirme. Y creo que sé dónde podría estar. Las piezas estaban en movimiento, una cascada que terminaría en la luz descarnada de la justicia. Agarré los papeles de divorcio, un talismán contra la incertidumbre del futuro. Hoy, enfrentaría el final de nosotros. Hoy, reclamaría los restos de mí misma. Con los papeles de divorcio aferrados en mi mano temblorosa, me encontraba fuera de la fachada familiar de la casa de su madre. Era una estructura con la que había llegado a asociar incomodidad y desdén, pero hoy era el telón de fondo de mi última posición. La policía llegó con un susurro de sirenas y un silencio de autoridad. Los conduje, mi resolución una cáscara frágil alrededor del caos de mis emociones. La puerta cedió ante mi golpe, su madre respondiendo con una fachada de inocencia que no llegaba del todo a sus ojos. Judy, ¿qué es esto? ¿Por qué están aquí la policía?
preguntó, su voz una sinfonía de sorpresa fingida. ¿Dónde está él?, exigí, mi voz más fuerte de lo que me sentía. En el despacho, dijo, haciendo un gesto con una mano temblorosa, la capa de control deslizándose. El despacho era una habitación sumida en sombras, pero hoy estaba iluminada por la cruda verdad. Allí estaba él, el hombre que una vez amé, su figura encorvada sobre la caja fuerte abierta, nuestra caja fuerte, su contenido extendido ante él como los despojos de la guerra. «Mark», dije, mi voz una hoja, «¿qué has hecho?». Levantó la vista, su rostro una máscara de culpa que no podía ocultar. «Judy», empezó, pero sus palabras fueron interrumpidas por los agentes que avanzaban. «Tiene que venir con nosotros, señor», dijo uno de los agentes, su tono sin espacio para argumentos. La mirada de Mark se desvió hacia mí, buscando un aliado donde no lo había. «Judy, por favor», suplicó, «puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», respondí, la finalidad en mi voz resonando en la repentinamente abarrotada habitación. Su madre, siempre la matriarca, dio un paso adelante, su mano extendiéndose como para proteger a su hijo. «No puedes hacer esto». «Es mi hijo», exclamó, su voz resquebrajándose bajo la tensión. «También es un ladrón», dije, girándome para enfrentarla. «Y tú, su cómplice». La habitación estaba densa de tensión, los agentes siendo testigos silenciosos de nuestra tragedia doméstica. Observé cómo le leían sus derechos, el clic de las esposas un signo de puntuación al final de nuestra historia compartida. Mientras lo llevaban, le extendí los papeles de divorcio, el documento que cortaba lo poco que quedaba de nuestro vínculo. «Considera esto mi último regalo para ti», dije, las palabras una victoria hueca. Su madre lloraba ahora, sus sollozos una banda sonora para el desmantelamiento de su fachada. Me miró, sus ojos buscando clemencia. «Judy, yo». «Guárdalo», la interrumpí, la amargura en mi voz un testimonio de los años de su veneno. «Ya has hecho suficiente». Los agentes se volvieron hacia ella, sus expresiones sombrías. «Señora, vamos a necesitar hacerle algunas preguntas», dijo uno de ellos, señalando el comienzo de su propia rendición de cuentas. Permanecí allí, en medio de las ruinas de lo que una vez fue un matrimonio, una vida. Los papeles en mi mano ahora se sentían más ligeros, como si al firmarlos, también hubiera renunciado al peso que llevaban. Había venido a confrontar, pero me fui con una declaración de mi propia independencia, el comienzo de una vida que volvía a ser solo mía. El tribunal estaba a años luz de las escenas cálidas y llenas de amor que alguna vez imaginé que estarían llenas de mi matrimonio. En lugar de miradas compartidas de afecto, había miradas frías y duras. Donde deberían haber susurros de apoyo, había el sonido estéril de procedimientos legales. Me senté allí, una figura solitaria en medio de un mar de rostros, algunos compasivos, la mayoría indiferentes. El juez presidió la sala con un aire de finalidad distante, su martillo en posición como la espada de Damocles sobre el destino de las dos personas que más me habían agraviado. «Por favor, diga su nombre para el expediente», comenzó el fiscal, dirigiendo su mirada a mi futuro exesposo. «Mark Thompson», respondió, su voz traicionando un temblor de nerviosismo. «¿Y puede contarnos qué sucedió la noche del 15 de septiembre?», insistió el fiscal. Mark vaciló, sus ojos parpadeando hacia mí antes de volver a la seguridad de su regazo. «Yo tomé una caja de seguridad que pertenecía a mi esposa». «¿Y este acto fue premeditado?», la pregunta fue como una lanza, apuntando a empalar cualquier resto de su defensa. «No», tartamudeó Mark, «no fue así. Estaba desesperado, yo». Sin embargo, era consciente de que tomar la caja estaba en contra de la ley. El fiscal interrumpió su titubeante explicación. «Sí», admitió Mark, con la cabeza baja, «lo sabía». El fiscal dirigió su atención hacia la otra acusada. «Señora Thompson», se dirigió a la madre de Mark con una cortesía clínica, «¿cómo se declara ante el cargo de cómplice de robo?». La mujer que me había atormentado con su presencia, que se había mantenido alta y orgullosa en defensa de su hijo, ahora parecía pequeña y desinflada. «Culpable», susurró, y fue la palabra más dulce que la había escuchado decir. El juez carraspeó, un sonido que llamó a la sala al orden. «A la luz de las pruebas presentadas y las declaraciones de los acusados, estoy listo para dictar sentencia». Contuve la respiración, el aire en la sala de audiencias espeso de anticipación. «Mark Thompson, por el delito de robo, le impongo una condena de 6 años de prisión», declaró el juez,
su voz inflexible. Hubo un suspiro detrás de mí, pero permanecí quieta, mis ojos fijos en el hombre que alguna vez amé. Y a usted, señora Thompson, le impongo una multa de 700,000 pesos por su papel como cómplice en este delito, continuó, y casi pude escuchar las cadenas de su arrogancia romperse. El martillo cayó, y con él, el telón de esta farsa de justicia. Pero esto no era solo acerca de la retribución, se trataba de recuperar mi vida. Judy, llamó Mark mientras el alguacil lo conducía, lo siento. Me volví para mirarlo, mi mirada firme. Tus disculpas no pueden deshacer el pasado, Mark. Espero que encuentres algo de paz en el futuro. Al salir del juzgado, el sol parecía brillar un poco más, el cielo un tono más profundo de libertad. El peso que había estado presionando mis hombros se había ido, reemplazado por un sentido de liberación. Había venido en busca de justicia, y la había encontrado, no solo en la sentencia del juez, sino en el conocimiento de que podía cerrar este capítulo de mi vida. Fue una vindicación agridulce, un capítulo que terminaba para que pudiera comenzar uno nuevo. Al final, me había defendido contra aquellos que buscaban derribarme. Mi corazón podría haber estado magullado, pero seguía latiendo, fuerte y listo para lo que viniera a continuación. Esta no era la historia que me había escrito a mí misma, pero era una que ahora podía reescribir, según mis propios términos.